El amanecer apenas comenzaba a iluminar el cielo cuando entré en la casa de mi infancia, el lugar donde habían nacido mis primeros recuerdos. Aquellas paredes, los pasillos largos, las habitaciones en penumbra, todo estaba igual, como si el tiempo se hubiese detenido en algún instante remoto. Una calma fría envolvía el ambiente, y cada paso resonaba en el silencio, casi como un eco del pasado. Pero al entrar, no encontré el consuelo que esperaba. Al contrario, sentí que el peso de los años caía sobre mí como una sombra que no podía quitarme de encima. Al caminar por la sala, mis ojos se posaron en una vieja fotografía que colgaba de la pared. Un retrato de familia, sonrisas eternizadas en papel, rostros llenos de una alegría que parecía de otro mundo. Mis manos temblaron un poco al tocar el marco. Recordé cada uno de aquellos momentos, la risa de mi hijo cuando era niño, los juegos, las preguntas constantes que hacía, buscando en mí respuestas para todo. Parecía tan lejano y al mismo tiempo tan cercano que un vacío comenzó a llenarme lentamente. Una inquietud, como una punzada, me hizo apretar el marco entre los dedos. ¿Por qué todo se sentía tan extraño? Aquellos recuerdos que una vez me habían dado paz, ahora parecían estar teñidos de una extraña tristeza, una melancolía que no podía entender del todo. Y entonces escuché un golpe en la puerta principal. Mi corazón dio un salto. Lo estaba esperando, pero algo en el sonido de ese golpe me hizo dudar, como si presagiara que algo estaba a punto de cambiar. Caminé hacia la puerta, respirando profundamente antes de abrirla. Allí estaba él, mi hijo, con una expresión que no pude descifrar de inmediato. Había crecido, claro. Ya no era el niño que solía correr por aquella misma casa, pidiendo ayuda para armar sus juguetes o para entender sus primeras lecturas. Ahora era un adulto, un joven con sus propios secretos, sus propias historias que yo apenas conocía. Sin embargo, la mirada que me dio en cuanto nuestros ojos se encontraron hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. «Mamá», dijo en voz baja, como si no estuviese seguro de haber venido al lugar correcto. Le sonreí, aunque me sentía insegura, tratando de ignorar el peso de aquella mirada. No quería que notara mis dudas, así que lo abracé rápidamente, intentando convencerme de que todo era un malentendido. Pero al estrecharlo entre mis brazos, sentí una extraña distancia, como si una barrera invisible se hubiese erigido entre nosotros. Él parecía vacilante, como si quisiera decir algo que no se atrevía a expresar en palabras. «¿Estás bien?», pregunté, rompiendo el silencio incómodo que se había instalado. Él asintió, aunque sus ojos decían otra cosa. Entramos en la casa y pude notar cómo sus ojos exploraban cada rincón, como si estuviera buscando algo que no sabía si encontraría. Me di cuenta de que miraba los mismos lugares que yo había observado hacía unos minutos, y no pude evitar preguntarme qué pensaba al ver aquel retrato, esas paredes, esos recuerdos congelados en el tiempo. Nos sentamos en la sala, y por un momento el silencio volvió a caer sobre nosotros. Había tantas cosas que quería decirle, tantas preguntas que nunca había tenido el valor de hacerle desde que se fue de casa, pero ahora las palabras parecían haberse evaporado en el aire. Finalmente, él rompió el silencio, mirándome con una intensidad que no reconocí del todo. A veces pienso en cómo eran las cosas antes, cuando todavía estaba aquí, dijo casi en un susurro. Extraño esos momentos, mamá. Yo también, respondí, y noté que mi voz temblaba un poco. En ese instante, algo en su expresión cambió. No pude identificar si era tristeza o algo más profundo que no lograba comprender. Sentí que mis propias emociones se mezclaban con las suyas, y por un momento, el pasado y el presente parecían fusionarse, trayendo consigo una carga emocional que me abrumaba. Él tomó mi mano, de forma suave, casi imperceptible, pero aquel simple gesto me dejó helada. Su toque, tan conocido y a la vez extraño, me hizo sentir como si estuviera cruzando un límite que nunca antes había siquiera considerado. Levanté la vista, intentando sonreírle,
pero mis pensamientos estaban nublados, y él lo notó. «Perdona, no sé», empezó a decir, pero su voz se apagó. Volvimos a quedar en silencio, ambos sumidos en nuestras propias dudas y preguntas sin respuesta. Esa noche decidimos quedarnos en el pequeño hotel del centro, un edificio antiguo y algo desgastado, pero lleno de encanto. La recepción estaba en penumbra, con un tenue olor a madera envejecida y recuerdos. Nos asignaron 2 habitaciones en el segundo piso, frente a un balcón desde donde se veía toda la plaza iluminada por las luces nocturnas. La cena estaba programada para las 8 en el restaurante del hotel, así que subimos a dejar nuestras cosas y prepararnos. Mientras me arreglaba, mi mente no dejaba de girar en torno a lo que había sentido al verlo en casa. Sus palabras, su mirada, algo en él me había inquietado, despertando preguntas que hasta ese momento jamás me habían cruzado. Traté de ignorarlo, diciéndome que era solo el resultado de una larga separación y que mis nervios me estaban jugando una mala pasada. Al bajar al restaurante, lo vi ya sentado, observando con atención el menú. Cuando levantó la vista y me vio, esbozó una sonrisa que me devolvió a aquellos años en que todavía era un niño. Nos saludamos con una cordialidad inusual, como si fuéramos viejos conocidos y no madre e hijo. Eso también me desconcertó, pero me esforcé por no darle importancia. La cena transcurrió tranquila, hablando de temas ligeros. Su vida en la universidad, los nuevos amigos que había hecho, los proyectos que lo mantenían ocupado. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía una carga emocional, una tensión sutil que no lograba explicar. En más de una ocasión aparté la vista, incomodada por la intensidad de su mirada. Él pareció notarlo, y por momentos también desvió la suya, creando una atmósfera de silencio incómodo que rompíamos con alguna frase al azar. Cuando terminamos de cenar, él sugirió salir a la terraza, aprovechando la noche clara. Desde allí, el paisaje urbano parecía un océano de luces, mientras el murmullo de la ciudad envolvía el ambiente. Nos apoyamos en la barandilla, contemplando en silencio. «Es bonito estar aquí contigo, mamá», murmuró él, rompiendo la quietud. Su voz sonó suave, casi nostálgica, y eso me hizo sentir un nudo en el estómago. «Sí, hacía tiempo que no compartíamos algo así», respondí, tratando de sonar natural. De repente, él giró hacia mí, su rostro muy cerca del mío. Podía ver la expresión en sus ojos, algo que me desconcertó y me hizo perder la calma. No era una mirada cualquiera. Había en ella una intensidad que nunca antes había visto en él. Su mano, casi temblorosa, se posó sobre la mía, y el contacto fue inesperado, como un pequeño choque eléctrico que me recorrió entera. «Te extraño, mamá», dijo en voz baja, y antes de que pudiera procesar sus palabras, se acercó un poco más. Fue un instante, un gesto fugaz, casi etéreo, pero sus labios rozaron los míos de manera inesperada, sin intención evidente, como si hubiera sido un impulso inconsciente. Un torbellino de emociones me invadió. No fue el contacto en sí, sino la sorpresa y la confusión que me generó. Me aparté de inmediato, sintiendo cómo el calor me subía al rostro, y sin poder ocultar mi incomodidad, intenté romper la tensión de alguna manera. «Creo que... estoy cansada», murmuré, evitando mirarlo. Sabía que mis palabras no disimulaban el nerviosismo, pero era todo lo que se me ocurría para salir de aquella situación. Él permaneció en silencio, con la mirada baja, y pude ver una sombra de vergüenza en su expresión. No parecía saber cómo reaccionar, y tampoco yo. Lo único que sentí en ese momento fue la necesidad de poner distancia, de alejarme de esa terraza y de la confusión que se había instalado entre nosotros. Nos despedimos con un simple «buenas noches» y subí a mi habitación, cerrando la puerta con un suspiro de alivio. Me recosté en la cama, sin lograr ordenar mis pensamientos. Todo había sido tan extraño, tan inesperado, que no podía comprender si había sido un simple malentendido o algo más profundo que ambos temíamos enfrentar. Esa noche, entre las sombras de la habitación,
no pude dormir. Al día siguiente, intenté dejar atrás el extraño episodio de la noche anterior. Atribuí todo a un momento de confusión, uno de esos impulsos que no tienen explicación y que, en el fondo, no deberían interpretarse de más. Sin embargo, el recuerdo persistía, y por más que me decía que lo olvidara, mi mente volvía una y otra vez a ese instante en la terraza. Durante el desayuno, evitamos hablar del tema. Nos saludamos con una cordialidad excesiva, como si fuéramos dos personas intentando mantener una distancia incómoda. Él me propuso dar un paseo por las afueras de la ciudad y, aunque dudé, terminé aceptando. Quizá la caminata al aire libre nos ayudaría a relajar la tensión que aún sentía en el ambiente. El camino nos llevó a un bosque cercano, una zona que él recordaba de las excursiones familiares de su infancia. Al llegar, el aire fresco y el aroma de los pinos nos envolvieron, y la familiaridad del lugar me devolvió, aunque solo fuera por un momento, a los días más simples de nuestra relación. Caminamos entre los árboles, en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Recuerdo venir aquí cuando era pequeño, dijo él, rompiendo el silencio finalmente. Parecía que el bosque era inmenso, como si no tuviera fin. Sonreí, recordando también aquellos días. Todo parecía más sencillo entonces, cuando él no era más que un niño curioso y yo, su madre, aún era la persona que él miraba con admiración. Es curioso cómo cambian las cosas, respondí. Ahora somos nosotros quienes parecemos pequeños en comparación con este lugar. Él asintió, y durante unos minutos caminamos juntos, hablando de recuerdos lejanos, de las risas y juegos que solíamos compartir. Poco a poco, la incomodidad se desvaneció, y el peso de la noche anterior comenzó a diluirse en el ambiente sereno del bosque. Nos detuvimos junto a un pequeño lago que se encontraba al final del sendero. El agua estaba en calma, reflejando el cielo claro de la mañana, y una brisa ligera rozaba la superficie, creando leves ondas que se expandían lentamente. Nos sentamos en la orilla, observando el paisaje, y por un momento sentí que todo volvía a estar en paz. Mamá, quiero agradecerte por siempre estar ahí para mí, por apoyarme en todo momento, dijo él, mirando hacia el lago con una expresión seria. No tienes que agradecerme nada, siempre estaré aquí para ti, respondí, intentando mantener la serenidad en mi voz. Él giró el rostro hacia mí, y noté en su mirada una intensidad que me sorprendió. Su expresión no era la de un niño agradecido, sino la de alguien que llevaba dentro algo que no podía expresar en palabras. El silencio entre nosotros se volvió pesado, y antes de que pudiera reaccionar, él extendió su mano y la posó sobre la mía. Un gesto simple, pero cargado de una emoción que no esperaba. No supe cómo reaccionar. Su mano sobre la mía era un gesto que debería haber sido natural, pero en ese momento se sintió diferente, como si estuviera cruzando una línea que no sabía cómo manejar. Miré su mano, notando la calidez de su toque, y sentí una mezcla de emociones que no podía comprender. Siempre has sido más que solo mi madre, has sido todo para mí, murmuró, sin apartar la mirada. Mis pensamientos se congelaron, las palabras resonaron en mi mente, pero no podía encontrar una respuesta adecuada. Quería decir algo, cualquier cosa que aligerara la tensión, pero el nudo en mi garganta me impidió hablar. Él, quizás percibiendo mi confusión, retiró su mano lentamente y desvió la mirada, avergonzado. «Lo siento, no quise hacerte sentir incómoda», dijo en voz baja. Sacudí la cabeza, intentando recuperar la compostura. «Está bien. No pasa nada. Solo no esperaba esto», respondí, esforzándome por sonar natural, aunque sabía que mi tono era distante. Nos quedamos en silencio, cada uno enfrentándose a sus propios pensamientos. Miré hacia el lago, intentando calmar el torbellino de emociones dentro de mí, pero no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. Las palabras de mi hijo, su gesto, todo se había vuelto demasiado confuso y difícil de procesar.
Pasaron varios minutos antes de que él hablara nuevamente, esta vez con una voz más tranquila. «Quizá deberíamos volver al hotel», dijo, evitando mirarme directamente. Asentí, sintiendo el peso del silencio entre nosotros mientras nos levantábamos para regresar por el mismo camino. No hablamos durante el trayecto de vuelta, y la familiaridad que había sentido antes se había desvanecido, reemplazada por una sensación de distancia y vacío. Cuando llegamos al hotel, nos despedimos con una breve mirada y cada uno se retiró a su habitación. Cerré la puerta tras de mí y, al quedarme sola, finalmente dejé escapar un largo suspiro. Sabía que la situación se había vuelto complicada y que, de algún modo, habíamos cruzado una línea que ya no podíamos deshacer. Esa noche, después de un día lleno de emociones que no logré entender del todo, intenté concentrarme en la lectura de un libro que había traído conmigo. Pero por más que pasaban las horas, no conseguía mantener la mente enfocada. Sus palabras, su mirada y aquel toque en mi mano seguían rondando mis pensamientos, como si se negaran a disiparse. Era absurdo, me decía a mí misma, pero no lograba sacudirme esa sensación de que algo había cambiado entre nosotros. Finalmente, abandoné el libro y salí al pasillo en un intento de distraerme. Sin saber cómo, mis pasos me llevaron a su puerta. Dudé unos segundos antes de tocar, pero algo en mi interior sentía la necesidad de aclarar lo que había sucedido. Quería entenderlo y quizás darle la oportunidad de explicarse. Al segundo toque, la puerta se abrió, y ahí estaba él, con una expresión de sorpresa y algo de nerviosismo. «¿Te interrumpo?», pregunté, sintiéndome repentinamente fuera de lugar. Él negó con la cabeza y me invitó a pasar, aunque pude notar que estaba igual de incómodo que yo. Entré a la habitación, sintiendo cómo la tensión en el ambiente crecía con cada paso. La luz tenue de la lámpara hacía que el cuarto se sintiera pequeño, casi opresivo. Me senté en el borde de la cama, sin saber muy bien cómo empezar. «Quería hablar contigo sobre hoy», dije, tratando de encontrar las palabras correctas. Él se sentó frente a mí, evitando mi mirada, y asintió lentamente, como si ya supiera a qué me refería. «Lo que pasó en el lago... no sé, fue extraño. Me sorprendió». Continué intentando sonar calmada. «No quiero que te sientas mal, pero necesitamos entender qué fue eso». Él me miró finalmente, con una mezcla de tristeza y algo más profundo en los ojos. Parecía debatirse entre la necesidad de decir algo y el miedo a hacerlo. «Es que, mamá, siento que tú eres más que solo mi madre. Has sido mi mejor amiga, mi confidente, la persona en la que siempre he confiado. Y a veces siento que todo eso va más allá», confesó, bajando la voz al final. Mis pensamientos se paralizaron. Aunque ya había sentido esa conexión confusa entre nosotros, oírlo de sus labios hizo que la realidad me golpeara con más fuerza. Sus palabras eran profundas, y no sabía cómo manejar ese sentimiento sin herirlo. «Aprecio que me veas así, pero somos madre e hijo. Hay cosas que no debemos confundir». Intenté razonar, aunque mi propia voz sonaba incierta. Él respiró hondo y asintió, como si luchara por aceptar lo que decía. El silencio volvió a caer entre nosotros, denso y cargado de emociones sin resolver. Estábamos tan cerca que podía escuchar su respiración, y el latido de mi propio corazón se aceleraba. En un impulso, él extendió su mano y la posó sobre la mía. Alzó la mirada, y la intensidad de su expresión me dejó sin aliento. Fue un instante que pareció eterno, y antes de que pudiera procesarlo, se acercó y me dio un suave beso, esta vez más consciente y seguro que el anterior. No sabía cómo reaccionar. Fue tan inesperado y a la vez tan cargado de significado que no pude moverme. Sentí cómo mi mente se llenaba de dudas y preguntas, pero mi cuerpo parecía paralizado, incapaz de responder. Finalmente, me aparté, sin encontrar palabras para expresar lo que sentía. Solo podía mirarlo,
con el peso de la situación cayendo sobre mí. No, esto no puede ser, murmuré, sin poder ocultar la confusión en mi voz. No quiero que esto nos confunda más. Él apartó la mirada, y en sus ojos pude ver una mezcla de tristeza y arrepentimiento. Quizá entendía que habíamos llegado a un punto sin retorno, un lugar al que no deberíamos haber llegado nunca. Su expresión me conmovió, pero también me llenó de temor. Perdóname. No debía hacer eso, dijo en voz baja, aunque parecía que sus palabras no eran suficientes para explicar lo que había ocurrido. Ambos quedamos en silencio, sumidos en nuestros propios pensamientos. Me levanté lentamente, sintiendo que el aire en la habitación se hacía más pesado con cada segundo que pasaba. Caminé hacia la puerta, sin mirarlo, sabiendo que no teníamos respuestas para esto. Al abrirla, él habló de nuevo. «Mamá, no quiero perderte». Su voz sonó rota, casi como un ruego. Me giré, tratando de calmar el torbellino de emociones que sentía. «No me vas a perder, pero tenemos que entender lo que está pasando», respondí, sin estar segura de que mis propias palabras fueran reales. Cerré la puerta detrás de mí, dejando atrás el peso de nuestras emociones y de lo que acababa de suceder. Al día siguiente, la ciudad amaneció envuelta en una ligera neblina, y la quietud en el ambiente parecía reflejar el peso que sentía dentro de mí. Me levanté temprano, sin saber muy bien cómo enfrentar lo ocurrido la noche anterior. La confusión seguía latente en mi mente y en mi corazón. Sabía que no podía quedarme en esa incertidumbre por más tiempo. Tenía que tomar una decisión y enfrentar las consecuencias. Mientras guardaba mis cosas en la maleta, escuché un suave golpe en la puerta. Supe de inmediato que era él. Me acerqué y abrí, sintiendo que la distancia entre nosotros había cambiado irremediablemente. Su rostro reflejaba cansancio, y sus ojos, algo sombríos, me miraban como si esperaran una respuesta que yo aún no estaba segura de poder darle. «¿Podemos hablar?», preguntó en un susurro. Asentí y lo dejé pasar, sintiéndome tan insegura como él. Nos sentamos en las sillas junto a la ventana, observando la ciudad en silencio. El aire estaba cargado de palabras que ninguno se atrevía a pronunciar, y el silencio se hacía cada vez más insoportable. He estado pensando en todo esto, en lo que pasó y en lo que siento, dijo él mirando hacia la ventana, sin atreverse a mirarme directamente. No sé cómo explicarlo, pero todo ha sido tan intenso, tan confuso. Solo sé que no quiero perderte. Sus palabras me llenaron de una mezcla de tristeza y desconcierto. No podía entender cómo habíamos llegado a ese punto, cómo una relación tan sencilla y natural se había transformado en algo tan complicado y doloroso. Yo tampoco quiero perderte, pero esto, lo que está ocurriendo entre nosotros, no es lo que debería ser, respondí, tratando de encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. Él cerró los ojos y suspiró, como si mis palabras hubieran sido un golpe que no esperaba. Aquel gesto me hizo sentir una culpa que no podía ignorar. Sabía que ambos estábamos luchando con algo que no comprendíamos del todo, y el peso de esa incertidumbre me resultaba insoportable. Tal vez debería regresar antes, dije, sintiendo que esa era la única salida que tenía. Él se quedó en silencio, y aunque no dijo nada, pude ver el dolor en su rostro, el mismo dolor que sentía yo al tomar esa decisión. Sabíamos que era lo correcto, pero no por eso resultaba más fácil. Me levanté y fui hacia la puerta, con la maleta en la mano, tratando de no mirar atrás. Sabía que si lo hacía, esa decisión se volvería aún más dolorosa. Pero, en el último momento, su voz me detuvo. «Mamá, espera, solo quiero entender algo», dijo, y el tono en su voz me hizo detenerme. Me giré y lo miré, sintiendo el peso de sus palabras. «¿Qué es lo que necesitas entender?», pregunté, con una voz que apenas era un susurro. Él se acercó lentamente hasta quedar a unos pasos de mí, con una expresión de angustia en sus ojos.
Quiero saber si alguna vez sentiste lo mismo que yo, si en algún momento, aunque fuera por un segundo, sentiste algo diferente, confesó, y su voz sonaba rota, como si estuviera revelando el secreto más doloroso de su vida. Mi corazón se detuvo. Nunca había imaginado que me enfrentaría a esa pregunta, a esa verdad que ambos habíamos intentado evitar. El peso de sus palabras me golpeó como una realidad que no estaba lista para aceptar. Cerré los ojos, intentando hallar una respuesta que no rompiera lo que quedaba de nosotros. Sentí las emociones que me habían invadido durante esos días, las dudas, el desconcierto, la confusión, pero también el cariño, el amor que siempre había sentido por él, aunque ahora parecía revestido de un matiz que no podía comprender. Finalmente, abrí los ojos y lo miré. Mi respuesta se quedó atrapada en mi garganta, incapaz de salir. No sabía qué decir, cómo aliviar el peso de sus sentimientos sin traicionar los míos. Él me miraba, esperando, con una mezcla de esperanza y temor en sus ojos, y yo supe que, cualquiera que fuera mi respuesta, ya nada sería igual entre nosotros. Sin decir una palabra, di un paso hacia atrás, dejando que el silencio hablara por mí. Vi cómo su rostro se ensombrecía, entendiendo la respuesta que nunca pronuncié. Con un último suspiro, me giré y salí de la habitación, sin mirar atrás, dejando nuestras dudas, nuestras preguntas y una parte de mí misma en aquella puerta cerrada. Bajé las escaleras sintiendo que cada paso era una despedida. La ciudad, el hotel, todo se difuminaba mientras el dolor en mi pecho crecía, más intenso con cada segundo. Sabía que había hecho lo correcto, pero la duda seguía clavada en mí, como una herida que nunca sanaría. Al salir a la calle, sentí como la fría neblina envolvía mi cuerpo, mezclándose con las lágrimas que finalmente se desbordaron. Habíamos tomado caminos separados, pero el eco de sus palabras aún resonaba en mi mente, como un recuerdo que jamás podría olvidar.